Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio. Si estás viendo este vídeo es porque probablemente no me conozcas, pero no te preocupes porque estoy aquí para darme a conocer. En primer lugar, bueno, quiero comentaros que este ha sido una decisión bastante importante en mi vida, en el 2026, en donde he decidido a tomar acción y empezar a grabarme vídeos sobre mi historia, sobre mis experiencias y anécdotas que quizás os puedan poder servir de útiles a lo largo de vuestra vida y tomar como referencia de un usuario más de este mundo. Quiero empezar este vídeo presentándome un poquito, dándome a conocer para que veáis de dónde provengo y bueno, a partir de ahí pues contaros un poquito más sobre todo lo que tengo pensado para vosotros. Mi nombre es Javier, tengo 38 años y he nacido en Suiza, en Zurich precisamente, en el Kantonsspital Zurich. Y bueno, mi infancia ha sido relativamente dura porque cuando tuve 5 años tuve un accidente gravísimo de coche en donde me quedé en coma 15 días y mis padres, pues a raíz de los miedos que tuvieron hacia mí, me limitaron muchísimo pues a hacer actividades físicas o deportes y ese fue el motivo por el cual pues yo fui un niño bastante introvertido. A los 9 años mis padres decidieron irnos a España, a Alicante, y ahí me inscribieron en un colegio de fomento de donde solo eran chicos y bueno, evidentemente a mis hermanas donde eran chicas. Tuve una infancia bastante solitaria en donde he subido muchísimo bullying, del cual pues mi vía de escape fue la literatura, introducirme pues en lo que es la espiritualidad, lo que son mentores chamánicos. A partir de ahí pues empecé a cuestionarme muchísimo sobre el sentido de la vida y cuál es el motivo real del que estamos aquí ahora mismo viviendo, ¿no? Como no he sido muy buen estudiante, realmente nunca me ha apasionado estar en el colegio sentado y escuchando al profesor, pues a los 17 años tuve una conversación con mi padre y me rebelé contra él. Decidí alistarme al ejército. ¿Qué pasa? Aquel entonces, claro, era un niño y no sabía lo que hacía realmente. Así que a los 18 años recién cumplidos cogí mi mochila y viajé casi 4 kilómetros fuera de casa, a las Islas Canarias, en donde empezó mi carrera militar. Estuve 3 años allí y fue una experiencia maravillosa. Realmente ha sido una fase de mi vida en donde me he conocido a mí mismo, he pasado mucho tiempo de soledad y me he fortalecido a través de los ejercicios y de la resistencia militar que aquello conllevaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los 21 años, el día justo de graduarme, tomé la decisión de licenciarme e irme. Pero antes de tomar esa decisión, me llamó el capitán y me dijo algo maravilloso que me inspiró durante toda mi vida, ¿no? Me dijo, entraste como un niño y sales como un hombre. Pues dicho eso, cogí mi maleta y me volví otra vez a mi casa. Aquella época mis padres ya se habían divorciado por problemas familiares que tuvieron. Y bueno, pasé el periodo del año pues estudiando para ser policía nacional. Como yo no era muy buen estudiante, pues en las pruebas pues suspendí. En ese caso, bueno, tuve una conversación en mi casa y decidí irme a Mallorca a trabajar el mundo de la noche, los bares y bueno, estuve casi 2 años allí. Una de todas muy interesante que me pasó porque conocí a un hombre que era un masajista, pero era medio espiritual y seguía el camino del budismo. Entonces, una conversación que tuve con él, le pregunté qué no sabía qué hacer en mi vida. Eso era cuando tenía 22 años. Imagínate, nadie con 22 años tiene ya claro lo que quiere en su vida. Y me dijo algo muy claro. Javi, estás en el punto ideal en donde tienes que aprender a seguir el camino que realmente estás predestinado a tener. Entonces yo en ese momento no sabía realmente lo que él quería decirme y me recomendó un libro súper poderoso que actualmente ahora tengo, que se llama, bueno, lo tengo aquí conmigo, se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que en ese entonces no entendía nada, o sea, me lo leí como unas 3 o 4 veces y seguía sin entender lo que quería decir. Me acuerdo de un día que estaba sentado delante de un árbol, cosa que pone en el libro, y dice así, observa el árbol y conéctate con él y siéntete el observado con el observador y bueno, y yo en ese momento no sabía realmente nada, ¿no? Una historia muy bonita con ese libro fue que cuando me lo recomendó, no sabía dónde encontrarlo. Me fui a todos los centros comerciales, me fui a la casa del libro, bueno, no estaba ese libro disponible en ese momento. Y bueno, casualidad que me fui a un kiosco cerca del pueblo donde yo estaba, ahí en Mallorca, y la dependienta me dijo que tenía 2 libros, una de ella y uno de su hermano.
Entonces tuve la convicción de que quería ese libro y le dije que estaría dispuesto a pagarle cualquier dinero que fuera para que me lo vendiese, ¿no? Entonces ella me dijo, pásate unos días, voy a hablar con mi hermano y vamos a ver lo que hacemos. En ese caso pasé 2 días después y efectivamente ella pues tomó la decisión de venderme ese libro, por el cual el que tengo yo ahora mismo aquí, ¿no? Pues a partir de ahí empecé pues darle muy duro a la literatura, a las lecturas sobre autoindicación, sobre la física cuántica, sobre la metafísica, y entendí una cosa, que todos los libros hablaban de lo mismo con diferentes palabras, pero el mensaje era siempre el mismo: conócete a ti y conocerás al otro, entra en tu estado interior y conocerás la verdad. ¿Qué pasa? Bueno, después de una temporada estando en Mallorca, os cuento eso porque después tiene relacionado con algo diferente que voy a seguir contando, ¿no? Pues tomé la decisión de volver a Suiza. ¿Qué pasa? Que cuando volví a Suiza me vi solo, solísimo. O sea, imagínate estar en una comunidad en Mallorca, de verano, de turismo, mucha gente, muchos conocidos, hasta totalmente solo, ¿no? En ese caso, bueno, yo empecé a trabajar en la obra, el primer trabajo que tuve. Efectivamente, cometí muchísimos fallos y muchísimos errores y tuve un montón de fracasos en todos los ambientes, ya sea laboral, ya sea amoroso, de amistades. Realmente, bueno, caí en depresiones. Pero había algo dentro de mí que me decía, oye Javi, has podido con muchas cosas en tu vida, vas a poder con esto también más. Y como me encantaba leer, pues eso es lo que yo hacía. Yo me iba a trabajar y los ratos libres que tenía, siempre estaba leyendo, siempre estaba asistiendo a seminarios, a cursos, a proyectos, independientemente con cualquier temática que tengamos, ¿no? En ese caso, un día, pasando una situación bastante crítica de dinero, porque bueno, tuve una crisis y bueno, presté dinero a alguien que al final pues no me lo devolvió y bueno, estuve bastante sumergido en la penumbre, ¿no? Pues tuve una revelación y me dije a mí mismo, Javi, tío, necesitas un milagro. Entonces conocí a un mentor que se llama Enrique Corbera. Gracias a él, pues me cambió totalmente mi vida. Ese señor hablaba de un libro que se llama Un curso de milagros, de Helen Schucman, bueno, una persona totalmente atea, judía. Ese libro, quien no lo conozca, lo recomiendo totalmente porque habla cómo realmente vamos a desfragmentar el ego que nos perturba en nuestra vida, ¿no? Y en eso, pues, a través de haber pedido un milagro, empecé a ver podcasts sobre él, o conferencias realmente dichas, en el que él pues expresaba de total simpleza hacia el mundo y comencé a seguir sus pasos. ¿Qué pasa? Que aquel entonces, bueno, yo aún seguía siendo joven, tenía 25, 26 años, daba tumbos por trabajos que realmente no me interesaban, pero simple hecho porque tenía esa mentalidad de creer que estar en un mundo o estar en un país como en Suiza iba a ganar mucho dinero e iba a tener un estilo de vida que realmente me merecía. O sea, más lejos de la verdad, sí que ganabas dinero, pero el dinero que ganabas era muy limitado y no realmente te servía para vivir, incluso trabajar todo el año para gastártelo en el verano. En aquel entonces, pues seguía siendo un buscador, seguía siendo alguien que no se conformaba con lo que realmente tenía o lo que me tenía preparado la vida. Y comprendí que tenía que soltarlo todo. Pues ¿qué pasa? Que en el 2019, antes del COVID, recibí una llamada de mi abuela diciéndome que estaban solos, que estaban en Alicante, que mi familia no les apoyaba. Entonces yo, teniendo mi vida más o menos en regla, decidí dejarlo todo y irme a Alicante a cuidarlos, ¿no? Entonces, dicho y hecho, me presento en Alicante, estoy con ellos, empecé a trabajar en otros trabajos y llega el COVID. ¿Qué pasa? Que en el COVID, bueno, pues fallece mi abuela y después fallece mi abuelo, no fueron por el COVID. Pues imagínate, después de tener esa libertad que ellos tienen, ya tienen una edad bastante avanzada, encerrarlos y bueno, se volvieron realmente pues locos, ¿no? Empezaron a tomar medicamentos cuando no tenían y bueno, todo lo que ha pasado, bueno, pues fallecieron los dos. Hay algo que me inspiró muchísimo a la hora que veo a mis abuelos pues allí en el funeral, ¿no? Pues abierto, ellos pues ahí vestidos de gala, ¿no? Totalmente fríos. Y me vino un mensaje en mi mente en ese momento que realmente después de varios meses comencé a entender, ¿no? Y es que la vida es maravillosa, chicos. La vida es un regalo. Y estamos aquí
no para ser esclavos de uno mismo, ni de la familia, ni del trabajo, ni nada que ver. Estamos aquí para vivir nuestra grandeza, para vivir nuestros deseos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora mismo para no conseguir lo que realmente queremos, ¿no? Y ese mensaje me caló muy hondo, así que decidí dejarlo todo de nuevo, volver a Suiza y esta vez con otros ojos. Esta vez encontrando el trabajo de mis sueños, que en ese entonces pensaba que era ese trabajo que realmente me llenaba, y estar en el país que yo pensaba que realmente era el adecuado, el indicado para mí, ¿no? Pues no. La vida me volvió a dar una lección cuando me inscribí a una formación intensiva de yoga en Valencia. Que bueno, yo siendo una persona bastante espontánea y me encantan los riesgos, bueno, pues me fui bueno, a esa formación de yoga, ¿no? ¿Qué pasa? En el segundo día, imagínate, estando allí, es una formación desde que empieza desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante 15 días, haciendo posturas de yoga. Vale, así, a mí me encanta el deporte, he estado practicando yoga, pero no en un intensivo de yoga como eso, ¿no? Pues en ese caso, en el segundo día, pues imagínate, estando todo el mundo en silencio, haciendo esas posturas, practicando las asanas, ¿no? Y de repente algo en mí me salió del alma y empecé a llorar. Pues el maestro que tenía, cuando me dice, Javi, levántate y ven aquí conmigo, ¿no? Me coge así, me dice, no te preocupes, Javi, estás entre hermanos. Y bueno, imagínate yo llorando más. Tuve que salir de la sala llorando, no sabía ni por qué lloraba, porque me estaba tocando muchos puntos en mi vida que los tenía ahí guardados, muchas resistencias que me estaban dándose a conocer, ¿no? Y bueno, pasando todo este proyecto que inicié, conocí a la que es mi actual pareja, Lucía, y en ese caso, claro, imagínate, ella está en Málaga viviendo, yo estoy en Suiza viviendo, nos veíamos a veces en Málaga o en Londres o en cualquier lado y bueno, surge el amor realmente, ¿no? En ese caso yo sigo en Suiza trabajando, ella allí y me dije a mí mismo, Javi, ¿y si es el amor del cual realmente ahora estás predestinado a estar? Entonces yo la llamé y le dije, oye, mira, Lucía, esto no va a poder seguir siendo así, tenemos que hacer algo, así que o si no vienes tú, voy a venir yo. Ella, bueno, estaba muy bien donde estaba, Málaga, un sitio maravilloso, imagínate, sol, playa, ¿qué más se puede pedir, no? Entonces yo, bueno, estando en Suiza, pues hablé con mi jefe, hablé con mi gente. De hecho, bueno, todo el mundo estaba en contra, todo el mundo decía, no sabes lo que haces, porque estás aquí, tienes seguridad, y a mí me gusta la aventura. Así que lo vendí todo, cogí mi maleta, bueno, fue una maleta, una mochila, y cogí el vuelo y me presento a Málaga, ¿no? Y ahí comienza nuestra historia de amor. ¿Qué pasa? Que conociéndole a ella estaba sumergida en lo que es la espiritualidad, en lo que es la cosmovisión andina, y me dice, oye Javi, ¿por qué no nos vamos a Perú a un retiro espiritual? Y yo pues tenía muchas resistencias, ¿no? Porque dije, no, bueno, esto son parafernalias, la gente solo te va a querer pedir dinero. Pero bueno, en ese momento me volví a abrir a la vida y tomé la decisión de ir, ¿no? Y nos fuimos a Perú. ¿Qué pasa? Que en el Perú tuvimos una experiencia que no puedo contarlo solo con palabras. O sea, imagínate conocer a personas que están viviendo en la montaña, sin luz, sin electricidad, sin nada, nada material realmente que le hace feliz, ¿no? Y ves a esos niños y ves a esas personas totalmente humildes, totalmente predispuestas a ayudar, donde te ofrecen su hogar, en donde tenemos conversaciones profundas y me llena de una paz, de una luz, de una calidez absolutamente grande. Pasado ese retiro que fuimos, cuando llegamos a Málaga, todo estaba descontroladísimo. O sea, imagínate, haber vivido 3 semanas allí con ellos, desconectado de todo, empezamos a cuestionarnos qué es lo que realmente deseamos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pasado unas semanas, tuvimos una noticia en donde Lucía se queda embarazada. Bueno, y ahí es donde empieza realmente nuestra historia, ¿no? No solo una historia de amor, sino una historia de superación. Yo aquel entonces estaba trabajando para un banco y decidimos coger un préstamo, pagar una formación y hacernos emprendedores. O sea, tú imagínate, ella embarazada, nosotros estudiando,
No teníamos ingresos recurrentes, habíamos dejado nuestros trabajos y estábamos enfocados a estudiar y a mentalizarnos ese nuevo periodo de nuestra vida. Bueno, llega nuestro hijo, Munay. Me tengo que reír porque realmente acordarnos de esa situación fue una total locura. Nos habíamos mudado 3 veces para encontrar nuestro hogar, estábamos en pleno emprendimiento, no teníamos ingresos recurrentes aún, nuestro hijo llorando por todos lados, nosotros dándolo todo, cansados de la vida, queriendo desistir, pero teníamos un objetivo en mente. El objetivo era ser libres financieramente y tener el tiempo suficiente para crear nuestra familia. No estar 12 horas trabajando fuera de casa, no ver a tus hijos crecer, no consolidar ese amor, esa unión que realmente nos unió en ese entonces, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Decidimos seguir el camino y empezamos a facturar, empezamos a tener ingresos pocos, pero buenos. Empezamos a aprender nuevas habilidades, como es el marketing digital, cómo empezar a hacer copywritings, estrategias de lanzamientos, hacer crecer a otras personas. Y me doy cuenta de algo muy importante, que realmente uno está lleno cuando ayuda al prójimo. Es decir, como dice María Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y eso me quedó muy claro porque realmente los ingresos llegaban si tú estabas dispuesto a dar lo mejor de ti. Bueno, en ese entonces decidimos continuar ese camino, pero en otros lugares. Como nosotros no teníamos los ingresos reales para tener esa estabilidad en España, pues claro, en España un apartamento normal empieza a partir de 800, 900 mil euros arriba. Pues todo lo que estábamos ingresando no nos daba realmente para ahorrar. Y teníamos un pequeño techo, entonces decidimos comprar equipo y mudarnos de lugar. Nos venimos a Sudamérica y aquí es donde realmente pues, nos dimos cuenta del cambio de vida que conlleva el poder conocer nuevas culturas, conocer nuevas vidas y aislarte un poco de la sociedad, de lo que estás acostumbrado a vivir hasta entonces, ¿no? Como es en Europa. Y aquí nos damos cuenta que salir de la zona de confort es realmente donde empiezas a conocerte, donde empiezas a vivir nuevas experiencias, nuevos trabajos, nuevos focos, una nueva mentalidad, conoces culturas, conoces vidas, conoces gente y así, aislándote, empiezas a trabajar a ti mismo y no solo a ti mismo, empiezas a crear una base sólida para la cual quieres estar viviendo, o sea, conoces tu propósito de vida y en eso estamos, trabajando, emprendiendo, siendo padres, conociéndonos, porque claro, cuando tú eres una persona que no has tenido una estabilidad y de repente aparece un hijo, empiezas a emprender, pues no son caminos fáciles. Y os cuento esto porque según mi experiencia, habiendo fracasado en muchos factores en mi vida, no me he dado nunca por vencido, tú que me estás escuchando también lo puedes conseguir. Tú que estás ahora mismo en una situación que realmente no quieres estar, si cambias un pensamiento, cambiarás a la larga tu vida. Y es así, chicos. Es decir, ¿quién no quiere ser libre financieramente? ¿Quién no quiere construir sus sueños? ¿Quién no quiere llegar a ser alguien que realmente lleva soñando toda su vida? Yo lo he querido hacer siempre y estoy en ello. Estoy construyendo el imperio que yo quiero dejar como legado, ya sea para mí, ya sea para mi familia, ya sea para ti que me estás escuchando. Así que ten en cuenta que la vida te va a poner retos, que la vida te va a poner desafíos, que vas a estar cansado, vas a querer desistir, vas a querer tirarlo todo por la borda. Pero si realmente tu llamado es construirte a ti mismo y ser abundante, pues estás en el camino adecuado. Os mando un saludo grandísimo, espero que os haya gustado mi pequeña presentación y la próxima semana habrá más sorpresas. Hasta luego.